será presente, es el tiempo. Estamos en San Andrés Guayapan, en Oaxaca, en el taller de la maestra Josefa García. Hola, Josefa. Hola, Verina. Ya de regreso en Oaxaca. Ya, completamente afincada nuevamente en Oaxaca. Nuevamente, eres de aquí, te fuiste a Guerrero, investigaste además también tus raíces guerrerenses y tus raíces del maíz y de vuelta en Oaxaca. Cuéntanos, ¿qué proceso tan complejo? Bueno, no soy de aquí, nací en Guerrero, viví los primeros 20 años allá. A los 21 llego aquí y encuentro el taller Tamayo y me meto de lleno a estudiar El mítico taller Tamayo. El taller Tamayo era apenas su tercera generación. En la primera generación, pues estuvo al frente el maestro Roberto Doniz, se disgregó, se volvió a reabrir por una cuestión, yo creo que política, con el maestro Atanasio, y en esa generación entraron muy diversos, ¿no? Pero cuando ya entra mi generación, había una política cultural en México muy importante, muy buena, y entonces a nosotros nos toca una formación muy sólida. Venían maestros de San Carlos y de la Esmeralda cada 3 meses, ¿no? Entonces, pues con ellos el proceso fue muy intenso, muy detallado, y además conseguiste abordar todas las técnicas, porque tú eres un artista que conoce la estilografía, que conoce el grabado, que conoce la escultura. O sea, tú has pasado por todas las técnicas con muy buena formación. Sí, te digo, yo creo que es gracias a esta formación que se recibió primero en el Tamayo, y yo creo que también es el momento de Oaxaca, ¿no? Josefa, y una cosa que a mí me intriga, ¿cómo es ser en Oaxaca abstracta y mujer? Donde todo es hombres y figurativos. Tú eres abstracta y eres mujer. ¿Cómo se vive eso? Pues otra vez yo creo que he tenido mucha suerte. Sí, generalmente los medios de producción, sobre todo talleres gráficos, están a cargo de hombres. Pero en este caso, pues ellos solamente ponían la maquinaria y quien la trabajaba era yo. Entonces, pero tenía yo todas las libertades. Entonces, pues lo consideraba mi taller o mis talleres, siempre que tenía oportunidad de trabajarlos. Y bueno, no sé si la manera en que yo me he enfrentado a esta situación de ser mujer y ser abstracta, porque yo no me considero tan abstracta, ¿no? Yo considero que mi obra que algo significa, ¿no? El abstracto entra en Oaxaca en los años 80, mediados de los años 80, con una formación del taller Tamayo y con un maestro específico que fue Luis Velasco. Con él se marca un hito y empiezan los abstractos. Entonces, bueno, yo me movía entre un círculo y otro. Había solamente los de la escuela oaxaqueña y los que nos estábamos formando en Bellas Artes y en el taller Tamayo. Así que, pues no, fue como una entrada muy natural. No he tenido tantas restricciones por ser mujer. Firmaba yo García, entonces a veces sí me decían, ¿y este García quién es? O me decían, tú pintas como hombre. Exactamente. ¿No? O sea, sí había esa. Quizá porque me gusta que la obra sea fuerte, ¿no? Y quizá por eso no pinto algo como tan femenino, o quizá sí pasé por esa etapa de autorretratos y por esa etapa quizá maternal, pero fue como una formación paralela, digamos. No fue lo fuerte de la obra, ¿no? Y en la investigación de tu obra, tú te has centrado con cuestiones muy naturales. Tienes ahí ciertas cosas a investigar muy claras que has planteado siempre en tu pintura, como es el maíz, como son las lluvias,
los ciclos de las estaciones, todo el proceso que conlleva la generación de vida misma en la naturaleza. Y me hablabas, por ejemplo, de esto, de cómo evolucionaron los picos de ser alambres de púas que son una protección y una agresividad, digamos, ¿no? Es así como casi como las espinas de las plantas o las escamas de los animales. Y después todo eso se fue integrando en ciertos elementos también en tu obra. ¿Cómo has sido en ese camino? ¿Quién es Josefa y el maíz? Sí, la primera imagen yo creo que tengo del maíz, bueno, en mi familia no hubo hombres, entonces pues sí había una relación muy directa con la tierra y con mi padre. Los primeros grabados que yo hice, la iconografía era el maíz, pero era como un elemento compositivo, no había como algo simbólico. Hasta que regreso justamente hace 10 años a Guerrero, retomo y veo esa relación tan fuerte que había entre la tierra, la relación con mi padre y yo misma, y abordo ahí una temática que era el mitote del maíz tierno. Mi obra, ciertamente, yo la consideraba espinosa porque manejaba yo mucho el alambre de púas, algo que hiere, algo que corta, algo que limita, algo que lacera. Y todo eso se volvió, digamos, más amable, ¿no? Más amable, todas esas diagonales de la vida, de la muerte, se fueron reduciendo en tamaño. Y cuando ya trabajé el maíz, sobre todo una obra que se llama Grafía de Sol, ahí se redujo a pequeños triangulitos, digamos, y esos triangulitos eran llenados de color. Y entonces decidí que eso era como la punta del maíz, del grano del maíz, y que eso era como el ADN del maíz, y se volvió ya como un recurso ya integrado a la pintura. Y en esta obra del tiempo, como que se cierra además toda esta idea que has ido buscando, ¿no? De todos estos, de este larguísimo camino que tenemos nosotros como cultura, al lado de la milenaria comida, de la milenaria fecundidad del maíz. Y se cierra con que además lo pintaste en estratos. Hay una estratificación constante y un círculo constante. ¿Por qué no nos hablas de esta obra? Sí, efectivamente. Este pasar técnico, digamos, primero la temática. Al regresar a Oaxaca se aborda el endemismo y la planta del maíz es una planta endémica, entonces se abrió, digamos, el panorama. Y con el tiempo se abre todavía más, porque no es nada más el origen mítico, sino también el origen cronológico de todo, ¿no? Entonces eso es lo que intenté plasmar aquí, o sea, una idea mítica, algo como el infinito también, y esos horizontes que se van borrando y que se van sumando, ¿no? Como diferentes capas, y que nos va a llevar a una estructura, ¿no? A una textura más bien, ¿no? Y además ese proceso que tú pintas en círculo, o sea, sí, vas cambiando los lados del lienzo. Sí, ese es algo que se me dio también de manera natural. Llega un momento en que es más fácil encontrar los equilibrios del cuadro, ¿no? Ver dónde se cae, dónde se fuga, dónde se concentra. Sí, y también resulta como muy sorpresivo. Son imágenes, caray, ahora predomina este color, ahora, bueno, lo denso puede estar arriba y sin embargo el cuadro no se cae. O sea, me gustó esa manera de abordar el cuadro así, no desde un punto de fuga, sino desde 4 puntos cardinales. Desde muchos, sí. Se puede ver un lagarto, se puede ver un caracol. Adentro de esa abstracción hay elementos que están, digamos, marcados como marcas de agua dentro de la misma pintura, ¿no? No tratas de estar en el vacío total de un abstracto, sino que dices, quiero que estos personajes y estos elementos estén aquí. Sí, siempre antes de abordar cualquier pintura es muy complicado porque hay que quitar como todos los prejuicios y todo lo que ya hice, sobre todo en esa misma línea,
pero a la vez es nutrirse de toda esa línea, ¿no? Entonces aquí aparecen esos elementos, digamos principalmente la luz, ¿no? Porque si no hay sol, no hay germinación, si no hay germinación, no hay vida, y entonces el elemento central aquí, dentro de esas capas que se van superponiendo, y luego sí, para no trabajar en ese vacío, me apoyo de elementos reales, ¿no? Venía trabajando yo la temática de los fósiles, y con esta paleta fue muy, muy enriquecedor. Josefa, pues ha sido muy interesante y es muy interesante ver cómo has llevado toda esta búsqueda a través del maíz, a través de cómo nos da vida, de todo el ADN que contiene, toda esa, además es un ADN que tiene la información milenaria de nuestra cultura. Esta obra del tiempo le va a dar muchísimo al público y le va a dar mucho además a través de esa abstracción que tiene un significado muy claro y que tiene una búsqueda muy, muy específica de dar a la profundidad de todo un concepto que reúnes durante toda tu trayectoria. Muchas gracias, José. De nada. En el tiempo, aquí y ahora, en Oaxaca, en el taller de la maestra Josefa García, soy Evelina Lester. Hasta pronto.